bendiciones. Romanos capítulo 3, versículo 24. Romanos 3, 24. Cuando tengamos Romanos 3, 24, decimos un amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Su gracia nos santificó. Repita conmigo, por favor. Su gracia nos santificó. O no justificó, perdón. Su gracia nos justificó. Ya le estaba dando el tema del próximo domingo, que será su gracia nos santificó, que es un estudio naturalmente doctrinal. Su gracia nos justificó. Padre, en el nombre de Jesús nuestro Señor, oramos. Gracias por tu palabra que es vida, gracias por tu palabra que es poder, esta palabra que produce fe, esta palabra, Dios mío, que nos alienta y nos anima a seguir creyendo que tus promesas nos corresponden como hijos e hijas, que tus promesas son fieles y verdaderas. Gracias, Señor, por cuidar de nuestra vida, gracias por la salvación del alma, por el perdón de nuestros pecados, por el Espíritu Santo que habita en nuestra vida, tu Espíritu Santo que sustenta nuestro espíritu, y que esta palabra tú la respaldes con las señales que la siguen, salvando, sanando, restaurando, fortaleciendo en nuestra fe conforme a tus benditas y eternas promesas. En el nombre de Cristo nuestro Señor oramos, y la iglesia del Señor dice amén, amén. La temática tiene relación con las doctrinas de la salvación, y hemos mencionado de que dentro del breve estudio de la salvación hay 5 doctrinas bíblicas. Una es fe, esa fe que viene de intelecto pero también de corazón, es la manera en que tú le respondiste, creíste. Y ahí vino el acto de arrepentimiento, el sentir que hemos ofendido a Dios, y ese perdón de Dios lo recibimos por gracia, de pura gracia. En otras palabras, no tiene un costo económico. Un acto de arrepentimiento, y lo que dice el Señor, que un corazón contrito y humillado, Dios no lo menosprecia. Por ello, si nosotros preguntamos a alguien, ¿a usted lo obligaron a recibir a Cristo? La persona dice, a mí nadie me obligó. Sentí una necesidad interior de recibir a Cristo y pedirle perdón por mis pecados. Y luego, cuando usted descubre el ministerio del Espíritu Santo, usted entonces puede decir, el que me convenció no fue el pastor, el que me convenció no fue el evangelista, el que me convenció no fue el discipulador o el evangelizador, el que me convenció es el Espíritu Santo de Dios. A Él sea la gloria ahora y por siempre, porque el Espíritu Santo es el agente que regenera y que hace la obra en la vida de la persona. Por ella podríamos decir también, por su gracia me perdonó de mis pecados. O sea, gracia es una dádiva, gracia es un don inmerecido, porque a saber cuántas veces nos rogaron, reciba a Jesús, y uno, hábleme de otra cosa, pero no me hable de su religión. Y el Dios paciente esperando, el Dios paciente esperando, porque como dice Isaías, que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, porque los pensamientos nuestros, cuando alguien te rechaza, tú intentas rechazarlo también. Si te ve con una mirada un poco, no de amiga, sino una mirada de desconocido, pues lo que tú más quieres es verlo así también. Sin embargo, recordemos, y más si hay una situación de agresión, puedes sentir. Sin embargo, en la Biblia encontramos que el agredido oró por los agresores. Esa parte paciente del Señor en su gracia, en su misericordia, no nos abandonó ni nos ha abandonado.
Por ello, cuando hablamos de que su gracia nos justificó, estamos hablando, llamémosle así, de la carta de libertad. Porque se quiera o no, la Biblia dice que el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el versículo que antecede al texto que hemos leído dice: por cuanto todos pecaron, estando destituidos de la gloria de Dios. Y en los versículos o textos anteriores al texto dice: no hay justo ni a uno. Todos se desviaron, cada quien se apartó por su camino, es decir, por su ego, por su yo, y se distanció. El mismo pecado lo distanció de Dios, y por ser pecador está sentenciado a muerte. Eso dice la Biblia, porque la paga del pecado es muerte, pero la gracia, dice, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito sea la gracia de nuestro Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por ello es que es tan necesario, esto despierta gratitud, porque es inseparable arrepentimiento, nuevo nacimiento, justificación, santificación, que es el tema a tratar, ampliar la información doctrinal el próximo domingo, si Dios permite. Pero tenemos que recordar que estos son principios de fe, porque tú eres salvo por fe, Dios te ha perdonado por fe, porque el justo por la fe vivirá. ¿Y qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Convencidos estamos que aun cuando no podemos palpar la gracia, la misericordia, el amor, el regalo divino de Dios, pero tenemos esperanza que ese que nos perdonó, que ese que nos ha salvado, el que dio su vida por nosotros, el que también resucitó, muchos lo vieron, pero hasta hoy nosotros no lo hemos visto, pero no perdemos la esperanza que un día le veremos a Él tal como Él es. Pero mientras lo vemos a Él, podemos disfrutar del amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que Él nos ha dado. Si usted lo cree, puede darle estas palmas al Señor. Ahí le damos vuelta a la moneda. Por eso no es de cristianos andar insultando a los demás. No es de cristianos andar juzgando a los demás. No es de cristianos pagar mal por mal. No es de cristianos pagar odio o venganza por venganza. No es de cristianos odiar. Puede ser posible que alguien nos difame, nos odie o diga cualquier cosa, como ya lo dijo Jesús, mintiendo. Pero Él dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos. Entonces, la justificación, ese término es un término judicial que significa absolver, declarar justo o pronunciar sentencia favorable de aceptación. Es ahí entonces cuando declaramos y lo orientamos por la Biblia, que la justificación se realiza en el momento que Dios absuelve al pecador arrepentido de todos sus cargos. Es decir, cuando tú le pediste perdón a Dios, la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. En ese momento que Él te perdona, en ese momento se obra el milagro del nuevo nacimiento, en ese momento se obra esa dádiva de la justificación. Y también cuando hablamos de justificación, hablamos de santificación, porque desde el momento que tú recibiste a Jesús con un corazón sincero, con un arrepentimiento sincero, Dios te ve como que tú nunca pecaste. ¿Sí? Es increíble, porque ahí es donde vienen los peros. Pero si la Biblia dice que Dios te ve como que nunca pecaste, si lo dice la Biblia, yo lo creo. ¿Verdad? Es sentenciado a muerte. Ese es como cuando de repente a alguien le dice: mire, usted está literalmente hablando, ¿no? Dice: mire, usted tiene una condena y usted se va a morir aquí. Y de repente el hombre comienza a ponerse en las manos de Dios y dice: lo último que me dijeron
no lo acepto. Tal vez en un tiempo estuvo en una iglesia o leía la palabra o ahí se entregó a Jesús y descubre que no nos vamos a morir cuando alguien dice te vas a morir tal fecha. Respetamos la ciencia y lo respetamos. Algunas veces pues hay que aceptar la ciencia dada a Dios. Pero en determinación el único que sabe el día, el lugar en que yo me voy a morir, lo sabe solo Dios. Porque tu vida y mi vida está en las manos de Dios. Es más, la muerte no la recibimos como algo extraño. Eso, hablando de la muerte física, eso es parte de la ley de la vida. Por eso es que Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por eso es que la Biblia dice, agradable ante los ojos de Dios es la muerte de los santos. Gracias por darle estas palmas al Señor. Esa es parte, esa es la dádiva. Agradecerle a Dios porque nos dio 60, 70, 80, 90 o más años y lo aprovechamos el tiempo porque le dedicamos nuestra vida al que la dio. Así es. Por ello es que Pablo, hablando de esa gracia justificadora, dio testimonio y lo voy a ilustrar de esta manera. Y quiero invitarlo a usted que leamos leamos primera Timoteo, capítulo 1, versículo 12. En el centro del testimonio que él está dando, él está hablando de la gracia justificadora. Es decir, su gracia me justificó. Porque donde está la gracia de Dios, que es un Dios muy merecido, está la misericordia. Dádiva. No lo merecíamos, pero fue por su gracia. ¿Qué dice 1 Timoteo 1:12? Dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fue recibida misericordia porque lo hice por ignorancia, incredulidad, pero la gracia, diga conmigo, pero la gracia del Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales dice, yo soy el primero. Por ello que él dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor, este será salvo. Así pues que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cuál palabra? La palabra de fe que predicamos. Por ello es que él está diciendo palabra fiel, porque el que dio la palabra es fiel por los siglos de los siglos de los siglos. A él sea la gloria ahora y por siempre y para siempre. Por eso es que Pablo dijo a los Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Permítame reiterarle, todos tenemos un antes y un después. Bienaventurados aquellos, como dice el Salmo 1, que no anduvieron en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, en la palabra. Será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y me enfoco, sin perder respeto a nadie, Dios nos bendice a todos y nos ama a todos, pero me refiero, ninguno tenga en poco tu juventud. Aquellos que por una bondad divina desde su niñez, como le dijo Pablo a Timoteo, desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio por la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que han mantenido su vida de rectitud en el camino del Señor, con algunos momentos de bajeza porque son seres humanos. Son seres humanos. Y ese es el enfoque, sin querer perturbarle a usted, sin querer interferir en la educación de sus hijos.
Por eso es que esto está oyendo desde aquí de que hay un festejo para los niños, que la escuela dominical se está reforzando en una área y en otra, y que se está pidiendo a los líderes de grupos familiares que tengan clase de niños, porque un niño que sea ya es un alma completa para el Dios Todopoderoso. Ya ese niño se está formando para el reino de los cielos. Ese niño adolescente, después joven, podrá dar testimonio que la reunión familiar donde se reunía su abuelita, se reunía su papá, se reunía su tío, su familia, ahí había un maestro, una maestra compartiendo la palabra, declarando el valor que tiene la vida, preparándolo para que a futuro sea un ciudadano, un hijo de Dios, un hijo que honre a Dios, honre a sus padres, porque eso significa, aparte de honra, respete a sus vecinos, respete a los habitantes del barrio y la colonia, respete a sus compañeros de estudio y llegue a ser un profesional con honestidad, un profesional que honra a Dios, que honra a sus padres y honra a su nación y respeta a su prójimo. Y su mejor deseo como profesional es cierto adquirir bienes, porque para eso se ha preparado, pero también para hacer el bien a otros. A Jesús sea la gloria, porque Él no niega nada a nadie. Por ello no podemos negar a nadie que Dios es bueno, que para siempre es su misericordia y que en su gracia nos justificó. Porque si por A o B razones el niño no fue instruido, el adolescente no fue instruido en las cosas de Dios, porque el texto bíblico dice: instruye al niño en su camino, en la vida, en la palabra. Pero lo logramos de 30 años, lo logramos de 20 años, ya con un antes bastante doloroso, con un antes social de lamentos, con un antes de veras que le deprime. Pero bendito sea Dios, porque no importa tú antes, lo que importa es el día que tú te entregaste a Jesús. Dios marcó historia. El antes no le importa a Dios le importa el después. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces tu mente comienza a descansar en las promesas de Dios. Tus emociones comienzan a disfrutar del amor de Dios. Ya no necesitas droga, no necesitas alcohol, no necesitas ninguna cosa que quiera llevarte a cosas un poco que son vanidad. Comienzas a disfrutar del verdadero gozo que solo se puede disfrutar en Cristo Jesús, con dinero y sin dinero, con salud y sin salud, sin fama o con fama. Solo Dios hace al hombre feliz. La gracia nos justificó. Su gracia nos justificó. Su gracia nos hizo borrar nuestro pasado. Cuando tú lees es lo que está diciendo Pablo, fue la gracia. Porque algunos podían decir, él es parte del homicidio de Esteban. Él es forma parte de los intelectuales que buscaron que mataran a Esteban. Él. Otros podían decir, él era el que perseguía antes a los cristianos. Era el que se burlaba de las cosas espirituales. Él era el que con ira, odio, rencor, envidia, llegaba y perseguía a los creyentes. Él era, pero el mismo antes. Por eso yo sigo diciendo que en las cosas de Dios no existe el ex. Aquí sí se habla del ex fiscal, ex gobernador, ex alcalde. Pero en las cosas de Dios no existe el es. ¿Por qué? Porque el antes no existe para Dios. Para Dios existe el después. Porque antes de verte a ti, Él ve el sacrificio de su Hijo. Mire lo que dice 2 Corintios 5:21. Y esto tiene relación siempre con la parte, la gracia nos justificó. 2 Corintios 5:21 dice así: al que no conoció pecado, Jesús fue hombre, perfecto Dios, perfecto hombre, fue hombre pero sin pecado.
al que no conoce pecado, por nosotros lo hizo pecado. Es decir, Él tomó tu naturaleza pecaminosa. Porque la paga del pecado, muerte, sentenciado a muerte. Pero no moriste tú, murió uno que no debía. Eso es lo que dice el texto. Al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Es decir, lo bueno de Jesús te cubre. Ese Espíritu Santo que engendró a Jesucristo, porque Cristo no fue creado, fue engendrado. Es un misterio. El Espíritu Santo llegó a la Santísima y ahí Jesús tomó forma humana en su vientre, pero sin pecado. Tenía que ir a la cruz uno que no debía nada. Habían dos ahí que estaban pagando lo que debían. Pero entonces el Señor tomó tu desobediencia y mi desobediencia y la clavó en la cruz, porque la paga del pecado es muerte. Por eso dice que el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. La justicia de Dios es perfecta. Entonces, ¿qué hizo el Señor cuando tú te entregaste a Jesús? Te dio el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que engendró a Jesús, el Espíritu Santo que lo guió, el Espíritu Santo que lo guió, lo compartió contigo. Por eso Efesios 6, 13 y 14 dice, habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Mira hasta dónde llega la gracia justificadora. Pero dice, yo, pastor, todavía tengo una conducta que estoy consciente que lo que estoy haciendo no es correcto. Tengo un problema de ira, soy impaciente. Por eso es que te dio el Espíritu Santo el Señor, para que tu impaciencia se convierta en paciencia. ¿Verdad? Que ese problema de neurosis que reacciona con poco negativamente, por eso te dio el Espíritu Santo, para que te dé dominio propio. Porque ese fruto del Espíritu. Sí, ahí vamos. Bueno, reconoce, dice, yo sé que estoy haciendo esto y esto no es correcto. Pero cuando tú le dices al Señor, Señor, esto, ayúdame. Y Filipenses 1:6 dice, Él ha comenzado la buena obra. Él ha comenzado la buena obra. Tú tienes el testimonio del apóstol Pablo, pero veamos el testimonio también. Hablamos del apóstol Pablo, que es el testimonio del apóstol de los gentiles, que lleva el mensaje a la parte gentil, a los no judíos. Pero si tú lees el capítulo 3, versículo 18 de Primera Pedro, ve el testimonio que dice allí. Primera Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. ¿Está conmigo? Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Quién era el justo? Jesucristo. Los injustos nosotros. Porque la justicia de Dios es perfecta. La justicia humana es progresiva. Cada día, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías. Ahí está obrando la palabra. Por eso es que este libro es el libro sagrado. Ya ustedes escucharon la parte introductoria, donde nuestro hermano les explicó el origen de la Escritura y otro más que vamos a seguir tratando. Pero aquí en el enfoque es la gracia justificadora, que te lleva no solo a reconocer de que quien pagó por ti, el que no conoció pecado. Lo que Isaías dice, varón de dolores, experimentado en quebranto, fue menospreciado y no le estimamos. Y luego sigue dando todos aquellos testimonios antes de que Cristo fuera a la cruz del Calvario. Pero ahora tú y yo somos testigos que hubo uno que fue a la cruz del Calvario sin deber. No debía nada, éramos nosotros. Pero como nosotros no podíamos pagar, porque la ley es santa, pero por la ley ningún ser humano es justificado. Romanos 10:4 dice que el fin de la ley es Cristo. Por ello es que el texto que leíamos al inicio dice,
siendo justificado gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces la gracia justificadora nos dice que Dios perdona. Diga, Dios perdona. Te perdonó y te sigue perdonando. No estamos diciendo de una vida liberal a seguir pecando, no. Pero si la Biblia dice en el capítulo 1, versículo 8 de 1 Juan, dice que si alguno dice que no ha pecado, hace Dios mentiroso. Todavía tenemos una naturaleza humana que puede afectarnos. Pero no solamente Dios perdona en la gracia justificadora, sino también la gracia justificadora limpia. Diga, la gracia justificadora limpia. ¿Qué significa eso? Que la sangre de Cristo, el Hijo de Dios, nos limpia ¿de qué? De todo pecado. ¿Y cuando la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado? Cuando buscamos el perdón de Dios, porque el pecado que Dios nos perdona es el que no se confiesa. Por ello lo decíamos antes y lo reiteramos, que el milagro del nuevo nacimiento te ayuda a no encubrir. Cualquier falta que hayas cometido, no la encubras, porque el que encubre su pecado no prospera, pero el que los confiesa y se aparta, que esa es la gracia justificadora, alcanza misericordia. Porque antes de todo, el Padre ve el sacrificio de su Hijo, que todavía la palabra Padre, perdónalos, está en vigencia las 24 horas del día. La gracia justificadora te dice eso, porque tenemos un abogado a la diestra de Dios Padre. Mira lo que dice la palabra y avanzamos un poco. Romanos 8:32 dice, Romanos 8:32 dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Estás conmigo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre, desnudez o peligro de espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Mire lo que hace la gracia justificadora. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra del que vive y permanece para siempre. La gracia justificadora también te lleva a estabilidad. Te perdona, te limpia y te establece. Porque tú sabes en quién has creído. Tienes un intercesor. Pablo lo explica de otra manera allá en 1 Timoteo 2:5. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero esta gracia justificadora no solo te lleva a sentir paz y tranquilidad y esperanza de ver a Jesús un día tal como Él es, sino que esta gracia justificadora te muestra el camino. Y el que te justificó, que es Jesucristo, dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor Dios Todopoderoso. Gracias por darle estas palmas al Señor. Entonces implica que la gracia justificadora no solamente te perdona, no solamente te limpia, sino también la gracia justificadora te da paz. Algunos dicen, el que nada debe, nada teme. Entonces por eso es que tú tienes que disfrutar de la vida cristiana. Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y Romanos 5:1 dice, ahora pues, diga conmigo, ahora pues, tengo paz con Cristo. ¿Cómo lo dice el texto? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces es una relación con tu Padre Celestial. Por eso el retiro de oración y ruego a solas con Dios provoca intimidad. Entre más tiempo estás con Él,
entre más tiempo estás en su presencia, porque en la presencia del Señor hay plenitud de gozo, delicias a su diestra. O sea, no buscas a Dios solo cuando el problema está grave. Tú buscas a Dios como parte de tu vida diaria. Como dice el Salmo, de mañana vas a oír mi voz, de mañana me voy a presentar delante de ti y en ti esperaré. Y no es cierto que la Biblia dice que los que esperamos en Dios alcanzamos nueva fuerza. No es cierto que la Biblia dice claman los justos y Jehová oye y los libra de todos sus temores. Entonces, no solo la gracia justificadora te perdona, te limpia, te establece, sino que te da paz. Y aparte de ello, la gracia justificadora te da vida de esperanza eterna. Dice Romanos 8:1, ahora pues, diga conmigo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No dice los que están en las asambleas de Dios. Gracias por pensar en el bien de la denominación de las asambleas de Dios. Pero antes de hablar en bien de las asambleas de Dios, porque posiblemente en más de una ocasión has oído a alguien que hable mal de las asambleas de Dios, pero en las asambleas de Dios somos seres humanos perdonados por la sangre de Cristo, que creemos en el acto de fe, en el arrepentimiento doctrinal, en la parte doctrinal, en el nuevo nacimiento y en el acto de justificación, que es una doctrina bíblica, porque en esto creemos, porque el que perdona es Jesucristo, el Hijo de Dios, el que salva es Jesucristo, el Hijo de Dios, el que limpia es la sangre de Cristo, el Hijo de Dios, el que bautiza con Espíritu Santo es Jesucristo, el Hijo de Dios, al que estamos esperando es a Jesucristo, el eterno Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Él prometió regresar por ello. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. La gracia justificadora también te dice, hace olvidar tu pasado, lo que tocamos en la introducción. Por ello, cuando hablamos del perdón de Dios, estamos hablando de sepultura, estamos hablando de olvido, estamos hablando de borrón. Pero no con ese cintito de líquido, ahí no se borra, se cubre. Cuando alguien se equivoca, hay esos correctores, se le llama, se borra. No se borra, se cubre. Porque el error está ahí. Si se iba a usar una letra C y pusiste una S y una Z, o SZ, si tú dices, no es con S, es con Z. Entonces lo que hace es cubrir la S y poner la Z. Sobre la S poner la Z. Pero no ha sido borrón. Se cubre. Porque ahí queda. Que eran los sacrificios del Antiguo Testamento que se hacían, no limpiaban el pecado, lo cubrían. Pero cuando hablamos de la gracia justificadora, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando hablamos de la gracia justificadora, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y cuando hablamos de la gracia justificadora, si tú lees el capítulo 10, versículo 17 de Hebreo, dice, y añade, o sea, si no estás conforme que la sangre de Cristo te limpie de todo pecado, si no estás conforme que el que nos amó y limpió nuestros pecados con su sangre, entonces dice Hebreo 10, 17, dice así, y añade, quiere decir, hay un complementito más para que te proyectes en la gracia justificadora, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. ¿Está conmigo todavía, iglesia? Y añade, si no estás conforme que la sangre de Cristo te limpia de todo pecado, si no estás conforme cuando tú confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Si no estás conforme que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si no estás conforme con esa promesa, añade, jamás y nunca más me acordaré de sus pecados. El Dios del Antiguo Testamento en Miqueas, que es el mismo Dios del Nuevo, dice en Miqueas capítulo 6 o Miqueas 7 versículo 18, dice, ¿qué Dios como tú
porque solo Dios puede perdonar nuestros pecados. El hombre no tiene autoridad de perdonar pecados. El hombre puede perdonar ofensas, porque pecado, el único que puede perdonar es el que nunca pecó. A Él sea la gloria hoy y por los siglos de los siglos. Como dice Apocalipsis 1:5, el testigo fiel, el primogénito entre los muertos, el que nos amó y lavó nuestros pecados con su sangre. Que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, su gracia, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y en Isaías capítulo 43, versículo 25 dice ahí, que tú dices, no, pastor, que Pablo, Juan, no, Dios te dice hoy, yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo. ¿Por qué te dice el Señor de esta manera? Porque hay unos que te lo recuerdan. Y algunas veces entre las esposas, cuando él no ha sido tan buen portado, le da tentación de recordarle lo de antes. Y si Dios no lo recuerda, ¿por qué tú tienes que recordárselo a Él? Sí. Darle gracias porque Él se ha animado, quizás no esté como debía de estar, pero Dios conoce el corazón. Pero para no perdernos de la gracia justificadora, dice Dios, yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo. Yo he oído algunas veces que la gente dice, yo antes, usted no me conoció antes, dice. Y yo no. Pregúntele a mi esposo, cuando yo no quería que durmiera dentro del cuarto, lo dejaba en el corredor. Y allá aparece él también, usted no me conocía antes, dice, cuando yo le quería dar pisto le daba, sino después de 5 días de pago. Pero ese era antes, ahora no. Tú eres nueva criatura y dice Dios, yo soy el que borro mis rebeliones por amor a mí mismo y no me acordaré de tus pecados. ¿Cuántos perdonados vemos aquí? ¿Cuántos hemos sido bendecidos por la gracia justificadora? Entonces, dale esas palmas al Señor, porque la gracia justificadora no solamente que dice que te perdona, que sepulta tu pasado y olvida tu pasado. En otras palabras, borrón y cuenta nueva. Esto me enseña a mí a darle gracias a Dios por su gracia justificadora. Diga, limpio por la sangre del Señor. Sí. Dios te ve desde la coronilla de tu cabecita hasta la planta de tus pies santificado. Su sangre, la gracia justificadora, se aplica a ti. La sangre de Cristo te limpió. Que no eres perfecto, claro que no, sigues siendo humano. Pero hay uno que ya tomó la dirección de tu vida, el Espíritu Santo. Que muchas veces el Espíritu Santo le toca así como cuando algunos comenzamos a manejar bicicleta o moto. Que no recomiendo manejar moto. Si conduce motocicleta o moto, maneje con cuidado. Y en bicicleta, ¿verdad? Y uno va y ve. El Espíritu Santo es Dios. Si nosotros fuéramos sensibles en ser obedientes, como dice Pablo, como hijos, o Pedro, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenía. Aquí tenemos el reglamento espiritual. Esta es la regla infalible de fe. David dijo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Que este es nuestro guía. Podíamos disfrutar más de la gracia justificadora. Despertaremos con una sonrisa, dando gracias a Dios. Siempre hubiera más gratitud en nosotros. Por lo general, una persona agradecida es amable. Si no vea, saluda el que está a su lado, ¿no? Mírelo. ¿Sí? 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 No le vaya a preguntar y usted días en casa con su familia en el hogar.
Eso no lo pregunte porque eso es privado. Pero la gente agradecida no solamente es en el hogar, en la iglesia, en el trabajo. Uno llega al trabajo agradecido. Sabe uno que va a salir una hora y después le dicen, ¿se puede quedar un tiempito más? Y uno sonríe con mucho gusto. Yo estoy agradecido con esta institución. Y que algunas veces las instituciones, por A o B razones, se estancan un poco. Pero el Dios a que tú le sirves nunca se estanca. Por eso es que David dijo, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero ni enfermedad el que te guarda. Jehová es tu guardador, Él es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te va a fatigar de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma, guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Esa es parte inmerecedora, porque a veces que nos recordamos, cuando vamos allá dice no oré para salir, porque el tiempo nos exige y nos olvidamos de darle, Señor, en tus manos encomiendo mi salida. Te invito a que vayamos juntos y Él siempre va contigo. Siempre va contigo. Lo que sucede es que muchas veces al Señor le toca así como cuando el niño va detrás de nosotros, que nosotros le decimos quédate, ahí regreso por ti. Nunca puedes decirle al Señor ahí te invito después. Invítalo diariamente, porque nuevas son cada mañana la misericordia del Dios Todopoderoso. Por ello es que Cristo dijo, hablando de la gracia justificadora, de cierto digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, mas ya no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Cuánto alaban a Dios Todopoderoso? La gracia justificadora te ha librado del castigo eterno. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. La gracia justificadora te lleva a lo eterno. Amados, ahora somos hijos de Dios, pero hasta hoy no se ha manifestado lo que debemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en la gracia justificadora, en Él se santifica, porque Él es santo por los siglos de los siglos. Amén y amén. Denle estas palmas al Señor y decimos gracias, gracias, muchas gracias, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Señor, por tu gracia justificadora. Gracias por vernos como que nunca te faltamos. Gracias por esta naturaleza divina que tú compartes con nosotros como iglesia. Somos el cuerpo místico tuyo, el cuerpo invisible, pero tu Espíritu Santo habita en nosotros. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas. Bendice cada familia, cada niño y cada niña, cada joven, cada señorita. Bendice a tu obra, Señor. Cúbrenos con tu sombra bienhechora. Gracias por bendecir a Israel. Gracias por bendecir a los niños israelitas. Gracias por bendecir Usulután. Gracias por bendecir la escuela dominical. Gracias por bendecir tu iglesia, Padre. La gloria postrera será mayor que la primera. Si hubiese alguna persona aquí entre nosotros que todavía no ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, quiero hacer una invitación a usted. Pero también quiero invitar a aquellos que son perturbados por su antes. Ese antes los deprime y no les permite avanzar. Sí. Y cuando ese antes te perturba, vea la palabra jamás y añade jamás me acordaré de tus pecados. Por ello, cuando tú testificas de tu antes, testifica no para que la gente dé cuenta lo que antes hacía, sino testifica para que la gente pueda crecer en fe, que nada hay imposible
para Dios. Eso tiene que ser el testimonio, la exaltación, aquel que dijo, nada hay imposible para Dios. Aquel que dijo, el que a mí viene, no le echo fuera. Hubiese alguna persona que por primera vez quiere recibir a Jesús como Salvador y Señor de su vida, haga esta oración con todo el corazón. Lo invito en el nombre del Señor. Tú que estás en casa, que tú antes te traicionó porque no le creíste al que dijo, jamás me acordaré de tus pecados y transgresiones. También contigo que estás en casa, renueva mi vida, Señor. Oremos. Señor, te pido perdón por mis pecados. Te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Gracias por perdonar mis pecados. Gracias por entrar a mi corazón. Gracias por amarme tal como soy. Gracias por la salvación de mi alma. Y gracias por esperanza de vida eterna. Amén, Señor, y amén. Si hay una persona que hizo esta oración sencilla pero de corazón, levante su mano ahí donde se encuentra, por favor. Alguien llegará, los que la hicieron por primera vez. Por primera vez. Ahí levante su mano, alguien llegará donde usted para entregarle un guioncito, que son primeros pasos. Por segunda vez, hay alguien que hizo esa oración. Yo quiero invitarle que levante su mano. Alguien se acercará a usted para entregarle un guioncito de cómo seguir escalando, dando pasos. Le voy a suplicar que ayuden a alguien allí. Ayuden a alguien allí. Ayuden a alguien. Ayúdenle. Usted es el instrumento de Dios. Vamos a estar de pie ahorita. Entonces el tiempo nos corrió y vamos a estar de pie. Vamos a estar. Amigo, este mensaje es para la edificación de tu vida y te brinda la oportunidad de recibir a Cristo como tu Salvador personal. Si deseas hacerlo, haz esta oración. Señor y Salvador, yo sé que he pecado contra ti y que no vivo dentro de tu plan. Por esto te pido perdón. Creo que tú moriste por mí y al hacerlo, pagaste la deuda por mi pecado. Te pido que entres a mi vida y seas mi Salvador personal. Amén. Si hiciste esta oración, te felicitamos en el nombre del Señor y te invitamos a que nos acompañes a nuestro servicio de alabanza y adoración. Visítanos en Primera Calle Oriente número 27, Usulután, o comunícate con nosotros al teléfono 2662-0139.